O nuestro tema a tratar lleva por nombre el espacio geográfico. El espacio geográfico vamos a conocerlo, sí, vamos a conocer qué es el espacio geográfico y cómo se deriva. Puede ser un tema que hemos visto en el periodo transicional, vamos a retomarlo en este periodo, primer periodo, para tener claro ese concepto. Ya se recuerden que este primer periodo va a entrar a la parte ya de exámenes, ¿sí? Algo que no se vio en el periodo transicional. Este tema va a entrar. Chicos, otro punto importante que en esta semana, en este día, en esta semana se abre las actividades para geografía e historia. Sí, está muy pendiente con ellos, con esas actividades. Bueno, chicos, nuestro tema espacio geográfico, vamos a saber qué es espacio geográfico, cuál es su importancia y cuáles son los distintos espacios geográficos que nos encontramos. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es el espacio geográfico? ¿Qué es el espacio geográfico? ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? En geografía se entiende por espacio geográfico al modo específico en que una sociedad se organiza en el espacio físico que ocupa, Muy o bien, bien al espacio físico mismo, una vez que ha sido organizado por una sociedad específica. muy bien. Vemos que ese espacio geográfico se puede modificar, ¿cierto? O es el espacio específico en una sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, su casa. Su casa es un espacio geográfico definido en una sociedad, en un organismo, ¿cierto? Miren que por su casa hay una calle, hay una dirección, ¿cierto? Al pasar a esa calle, vamos a tomar con la dirección tal que la dirección, digamos que carrera 11 calle 13, sabemos que esa va a ser su casa, ¿cierto? ¿Sí? Sabemos que por ahí vive usted y esa es su dirección. Miren que por ahí ese espacio se ha sido modificado. Puede ser que ese espacio geográfico allí sea una ruta de tránsito hoy en día, ¿cierto? Una ruta comerciable, como pasa en muchas partes en el mundo con las rutas urbanísticas de transporte masivo que llevan de un lugar a otro. En geografía se entiende por espacio geográfico al modo específico en que una sociedad se organiza en el espacio físico que ocupa, o bien al espacio físico mismo, una vez que ha sido organizado por una sociedad específica. Miren que las sociedades en tiempo antiguo eran nómadas, ¿cierto? Eran muy nómadas. No eran sedentarios para establecer una sociedad todavía. Aquí al tiempo, los humanos se trasladaban de un lugar a otro, sin saber su, su inicio, ¿cierto? O su fin, porque no están radicados en una sola parte. No estaban radicados en una sola parte, y eso lo llevó a conocer muchas zonas, a estudiarlas y a sentarse en un solo lugar. Cuando ya el ser humano se asienta en un lugar específico, ya comienza ciertas actividades, ¿cierto? Como la agricultura, la cosecha, el cultivo, y también ya comienza a darle una especie de nombre a una sociedad. A crear aldeas, ¿cierto? Crear viviendas donde ya puede vivir, ¿sí? Con la evolución de la historia y del hombre y de la tecnología, vamos a encontrarlo unas especificaciones, ¿cierto? Una mejora. Que ya se ha creado se modifica ese espacio geográfico. O sea, si era una zona verde, mire que esa zona verde se transformó, ¿sí? Se creó cierto urbanístico, se creó una ciudad en esa parte, en ese terreno, ¿cierto? Y se dio acceso a una parte nueva, ¿sí? Se creó una sociedad organizada. O sea que existen colegios, existen escuelas, existen colegios, perdón, existen hospitales, existen parques, existen centros comerciales, un montón de cosas, ¿cierto? Y algo importante de estos espacios geográficos, que entra la parte de eso, la parte sociales, la parte de sociedad, de interrelacionarlos con otras personas. ¿Sí? Una interrelación que vamos a tener constantemente, sea con nuestros familiares o sea con personas en nuestro empleo, ¿cierto? Cuando estamos laborando.
Dicho en términos sencillos, este concepto se refiere al modo en que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente, estructurado en diversos paisajes. Esos paisajes pueden ser natural, humanizado, agrario, industrial, urbano, etc. Pueden emplearse como sinónimos de territorio. Miren que esta parte de espacio geográfico se puede emplear de diferentes maneras, ¿sí? De diferentes maneras se puede emplear el espacio geográfico. Donde vayamos siempre, jóvenes, tengan claro, donde vayan siempre se va a encontrar espacio geográfico, ¿sí? Que ese espacio geográfico sea diferente, ya es otro punto de vista, ¿cierto? En nuestro diario vivir estamos encontrando con muchos paisajes en espacio geográfico o espacios geográficos muy estructurados y diversos, ¿cierto? Vamos a encontrar los entornos naturales, ¿cierto? Con esta naturaleza, parte boscosa, la fauna, la flora, ¿cierto? Que al 100% no ha sido explotado por el hombre. Mire que el hombre todo le explota al 100 hasta sacarle a la última gota. La parte humanizada, donde estamos nosotros hoy en día, ¿cierto? Donde estamos nosotros, donde están las ciudades, las mega ciudades, ¿cierto? Las escuelas, ¿sí? Miren que esa parte ha sido transformada. La parte agraria, miren con la parte agraria, con el pasar del tiempo ha mejorado, ¿cierto? Dejamos el trabajo de manualidades a mano o de siembra a mano, ¿cierto? Con animales, para pasar ya a cultivo, siembra, de maquinaria que nos facilite el trabajo. Claro que también hay en este tiempo moderno, hay personas que aún lo hacen a mano, ¿cierto? La fuerza laboral a mano. La industria, mire cómo la industria cambió el modo de ver las cosas para ir, y muchos paradigmas rompió, ¿cierto? Esa revolución industrial hasta el día de hoy, algo que dejó vigente esa revolución industrial ha sido ¿qué? La contaminación, señores. Sí, la contaminación. Y claro, con esa revolución industrial que lo pasó fue transformar el mundo, cambiar la cosmovisión que se tiene de sociedad. ¿Sí? De ahí sí ya nacen ya los automóviles, nacen lo- las rutas de comercio, ¿cierto? Las embarcaciones. Todo lo que se puede generar en la parte industrial va a entrar en ese contexto. Muchas zonas se urbanizan, ¿cierto? Ya van dejando zonas urbanizadas. Ya vemos que muchas zonas tienen red de acceso, red de acueductos, ¿cierto? Tienen red telefónica, red de luz propia, ¿cierto? Ya deja la parte agraria y entra la parte urbanística, las ciudades. En este entorno de espacio geográfico lo vamos a encontrar ciertos elementos. Siempre vamos a encontrar las partes naturales, ¿cierto? Sociales, culturales, económicos y políticos. Estas relaciones siempre se van a dar, siempre se van a dar en el entorno de espacio geográfico. Puede ser aquí en Colombia, como puede ser allá en China, ¿cierto? Miren que esto va a ser permanente. En la parte cultural, vamos a ver que aquí en Colombia vamos a encontrar una variedad cultural muy grande, muy extensa, ¿cierto? Que solamente no es usted. Tiene que tener presente que aquí usted convive con muchas culturas, ¿cierto? Y también con culturas extranjeras que se asientan en este territorio. Estos espacios geográficos van a un conjunto de elementos donde se construye aspectos naturales y elementos humanos, ¿cierto? Estos espacios geográficos van a buscar que la vida humana sea posible, ¿cierto? Por eso en nuestro entorno, donde el ser humano tiene su vida que sea posible y satisfacer sus necesidades próximas. Por ejemplo, salir a comer, salir a trotar, este, relajarse un poco y al cine, ¿cierto? Por eso están los centros comerciales, para que usted se libere un poco, ¿cierto? Claro, aquí ya metiendo la idea de consumismo y capitalismo. De esta manera, a la hora de estudiar el espacio geográfico de una sociedad, debemos hacer referencia a su organización económica, política, social y cultural. Elementos que en geografía se representan usualmente como un conjunto de nodos, líneas aéreas o flujos, según lo que estipula el análisis espacial. Miren que dentro de un espacio geográfico determinado, ¿cierto? Llámese Colombia, llámese Argentina, llámese
Estados Unidos, China, o Alemania o cualquier país, vamos a encontrar una serie de nodos ahí muy particularmente, ¿sí? Es que la parte geográfica de cada país va a variar. Claro, va a variar mucho en las condiciones geográficas, ¿cierto? Las condiciones climáticas, la temperatura, toda esta cuestión. Pero otro punto también va a variar la economía, ¿cierto? Vemos que la economía de cada país es muy diferente a la economía de otros países, ¿cierto? Vemos que países se pueden basar su economía en extracción de hidrocarburos, mientras otros países no colocan su fuerza laboral en extracción de hidrocarburos, ¿cierto? Vamos a encontrar que las políticas son diferentes, ¿cierto? Miren que un ejemplo, miren en Colombia aquí la política un poco tardía, ¿cierto? No tiene el control que se debe, un poco mala, ¿cierto? Y aunque en otros países la política es un poquito más fuerte. Por ejemplo, en el caso de China, que ya no permiten consumo de una sustancia alucinógena, ¿cierto? Y el que lo haga será castigado con la pena de muerte, ¿cierto? Y no aceptan violaciones y que lo haga será castigado con la pena de muerte, ¿cierto? Aunque en Colombia vemos esa problemática social hoy en día, que muchas niñas están siendo violadas, niños robados, ¿cierto? Mujeres, y el gobierno no hace nada en ello, ¿cierto? Otro punto, el aspecto social y cultural que tenemos que tener en cuenta en ello, ¿cierto? Que en las zonas donde nos vayamos, simplemente en Colombia hace falta ir a unos cuantos kilómetros para ver un contexto social muy diferente de nosotros y el aspecto cultural muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿sí? Por eso aquí nuestro gentilicio, nuestro lenguaje varía mucho dependiendo de las condiciones en las que nos encontramos, ¿cierto? Por ende, algunas dinámicas son estáticas y estables, como el uso del suelo, mientras que otras móviles y fluidas, como el transporte. Miren que algunas dinámicas son estáticas, ¿cierto? Que están ahí en el suelo, ¿cierto? Se mantienen allí. Pero otro, con el pasar del tiempo, muy fluido. Miren cómo el transporte, con este espacio geográfico evoluciona, se transforma, se moldea, ¿cierto? Mire con la transformación de espacio geográfico, el ser humano, a pesar que creó ya la red de conexiones, la red de acceso, como ferroviarias, las vías ferroviarias, ¿sí? La ruta marítima y la ruta terrestre, ¿cierto? Y no contento con estas tres rutas, el ser humano va más allá. Hace una ruta aérea para llegar en tiempo más corto a países más lejos, ¿cierto? Más alejados. Entonces, miren que esta parte de transformación con el espacio geográfico lleva al hombre a hacer una nueva invención, una nueva creación, ¿sí? Que le permita superarse donde está todavía, ¿cierto? Mejorarse las rutas de comercio. Con toda esta cuestión de espacio geográfico que se va a dar a los jóvenes, va a quedar más cerca las interconexiones con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, con la evolución de las tecnologías, llegada al aspecto de nosotros, a las TIC, ¿cierto? Que ya podemos tener una interconexión en tiempo real con otras personas que se encuentran al otro lado del mundo, de Sudamérica a Asia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo no nos estamos ahorrando y cuánto dinero no nos estamos ahorrando para llegar a Asia? Solo con una videoconferencia podemos conocer un poco, podemos crear un trato, ¿cierto? Podemos ver a otra persona que está a muchos kilómetros de nosotros. Este concepto es empleado en las distintas escuelas de la geografía, aunque más ampliamente en la geografía humana. Su lógica suele ser la de partir de lo visible, para evidenciar los procesos que le dieron origen y a las dinámicas que presentes ausentes construyeron el paisaje que se observa. Miren que este punto de espacio geográfico, ¿sí? Lo va a llevar a una transformación. Por ejemplo, con la transformación de las TIC, con el mundo revolucionado en la era informática, tenemos acceso a conocer estos continentes sin viajar, ¿cierto? Sin viajar. Conocer estos continentes más de cerca. Estos seis continentes, por medio de las TIC, podemos conocer un poco más de ellos, su cultura,
su economía, sus religiones, ¿cierto? Su aspecto social y cultural. Podemos conocer muchos aspectos de ciertas condiciones de país o cierto continente, ¿cierto? Aquí la parte que se encarga de estudiar todas estas partes, jóvenes, de la geografía, del espacio geográfico, de la movilidad, de la economía, todo esto, ¿cierto? Va a ser la geografía humana. La geografía humana se encarga de estudiar el proceso de transformación que tiene la geografía dentro de la sociedad, ¿cierto? Este proceso de transformación que se va dando. Por ejemplo, no podemos comparar ahora a Sincelejo de 2021 o 2020, ¿sí? Con la Sincelejo de 1990. ¿Sí? Miren que hay un proceso de transformación de aquel tiempo hasta ahora muy grande, ¿cierto? Tipo de espacio geográfico. En el mundo, jóvenes, donde vamos a ir, vamos a encontrar una variedad de espacios geográficos, ¿sí? Una variedad muy grande de espacios geográficos donde los vayamos. Por ejemplo, aquí donde está usted está en su casa, también está impartiendo clase ahora, pero de la puerta para allá, afuera, sí, hacia afuera, hay un espacio geográfico que lo está transformando usted donde está usted, ¿cierto? Ya sea que donde esté usted existan arbolizaciones o no existan arbolizaciones. Mire que si hay arbolizaciones, usted está cerca de un bosque semitropical, ¿cierto? Porque no está del 100, el bosque semitropical que se da en la región Caribe. Y si no hay arbolización por su casa, ese espacio geográfico de arbolización semitropical ha sido derribado y transformado con la parte humana. O sea, crear zonas de concreto, crear vivienda, crear rutas, ¿cierto? Por eso allí, en muchas partes de nosotros donde vivimos, sentimos el oleaje del calor más fuerte contra zona, ¿cierto? Porque no hay árbol que refresquen el ambiente. No existe una tipología específica de los espacios geográficos, ya que estos pueden ser de tantos tipos como características que tengan. Sin embargo, suele distinguirse en base al grado de participación humana en la formación de un espacio determinado. Entre estos espacios vamos a encontrar espacios geográficos intervenidos. Aquellos en los que la actividad humana, del tipo que sea, ha resultado indispensable para la construcción de un espacio geográfico como en el caso de la ciudad. Miren que en el caso de las ciudades, ¿cierto? Estas transformaciones se han dado. Vamos a recorrer en el tiempo. Vamos en el tiempo, vamos a hacer énfasis que estamos en la Edad Media. ¿Sí? Imagínese usted que está en la Edad Media. En la Edad Media es una sociedad tardía, ¿cierto? Donde el control lo tiene total la iglesia, ¿cierto? Todo lo que se trabaja es para la parte de la aristocracia, ¿cierto? Para el rey, los nobles, ¿sí? Y el pueblo se basa en hambruna. No hay acceso a agua potable, no hay vía muy movible, el acceso más rápido es a caballo o a carruel, ¿cierto? Entonces vemos que las condiciones no son tan favorables. Ya con el pasar del tiempo y con el pasar de la historia y la transformación que va a tener el humano, se va a generar un proceso de mejora para el acceso vial, ¿sí? Ya cuando entramos en el apogeo de la revolución industrial con el tiempo, vemos que esas materias se explotan a gran escala, ¿sí? Como el hierro, ¿cierto? El acero, va a ser de gran ayuda para crear rutas. Primero que todo, vía férrea, ¿cierto? De tren. Y después ya comienza a mejorar las carreteras, el acceso de vía, que ya no va a ser la vía férrea o la vía marítima, sino que ya vía terrestre. Se crean los automóviles, ¿cierto? Los automóviles nacen, se transforman, con el pasar del tiempo se mejora la ciudad. Ciudades que, digamos que zonas que eran abiertas, ¿sí? Tenían arena, eran trochas, ¿cierto? Que no tienen pavimentación. Ya con el tiempo se crea la ruta de pavimentación. Se crea esa ruta de pavimentación, se crea los edificios, los centros de acopio, ¿cierto? Se crean muchas zonas específicas. Hospitales, centros de salud, escuelas, ¿cierto? La red de bomberos. Ya se toma un espacio que era 100% natural, o sí, y se transforma, ¿sí? El ser humano transforma esa zona.
Ese espacio le damos nombre de zona intervenida, donde la fuerza humana entra a cambiar. Y también lo encontramos con los espacios geográficos no intervenidos, aquellos que resultan ajenos en su construcción, a las actividades de la humanidad, como puede ser un desierto, por ejemplo, ¿cierto? Vemos que en los desiertos muy pocos han sido intervenidos jóvenes, ¿sí? Porque las precipitaciones de vida, las condiciones no lo permiten, ¿sí? Miren que encontrar agua potable en un desierto es muy difícil, apenas que se seca los cactus, que almacenan agua, y siempre los cactus no le van a dar el agua potable para usted. No más, todavía no se ha visto un hotel de 5 estrellas, 10 estrellas, ¿cierto? En la mitad del desierto del Sahara o aquí en La Guajira, porque las condiciones del agua no lo permiten. Ahorita imagínese usted estando allí en el desierto, 1 de la tarde, pleno solazo, en pleno verano, se vaya la luz, no sirve la planta eléctrica. Es un caos, ¿cierto? Y sin agua potable para bañarse. Entonces, hay espacios geográficos donde la fuerza humana no va a intervenir, ¿cierto? No va a intervenir o crearse un edificio de recreación en el Polo Norte, ¿sí? Porque sea una parte turística. Y vamos a ver que muchas personas no van a llegar allá porque no están aptos para las condiciones, sí, que se dan allá de la naturaleza para poder vivir. Si usted es de clima caliente va a clima frío a -5 grados, sí, usted se va a morir de pulmonía, ¿cierto? El frío lo va a atacar muy rápidamente, porque no estamos acostumbrados a las características de cierta zona. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico abarca dos Profe, perspectivas. yo le puedo hacer una pregunta. Sí, claro, Ejemplo, en un espacio geográfico intervenido porque utiliza por la actividad humana, y eso no puede ser mi casa, no. claro, tu casa ha sido intervenida por la fuerza humana. Ah, Mire que donde te viven, eso es transformación del espacio geográfico. Por ejemplo, el celular que usted tiene, ese celular que usted tiene ha sido intervenido por la fuerza humana, ¿cierto? Ese celular fue intervenido por el acceso, zona tecnológica, la fuerza humana y recreó, rehizo ese celular. Recordemos que tiempo, bueno, usted no estaba nacido todavía, pero si por ejemplo sus papás, ¿cómo eran los primeros diseños de celular? Olvidé el celular que tuvieron sus papás, sus padres. Vamos a ver que esos celulares eran una panela, eran muy grandes, ¿cierto? Muy grandes. En YouTube se puede encontrar variedades de celulares, ¿cierto? Vemos que las características se moldean, se transforman y por eso usted hoy en día tiene un celular inteligente, ¿cierto? Que tiene GPS, anteriormente esos celulares no tenían GPS, que tiene red Wi-Fi, que tiene Bluetooth, antes no era Bluetooth, era infrarrojo, ¿sí? Y miren que esa transformación entra en el espacio geográfico, porque se estudia un caso, posible características, necesita ciertas pues, minerales, ¿cierto? Para construir un celular, ¿sí? Entonces, todas esas partes de espacio gráfico que ha sido intervenido, le llamamos espacio gráfico, sí, como dice su nombre, intervenido por la fuerza humana, ¿cierto? Las prendas de vestir que usan ustedes son zonas intervenidas por la fuerza humana. Miren el contexto que encontramos en esta imagen. Tenemos el Coliseo Romano, ¿cierto? El Coliseo Romano, miren cómo ha sido intervenido. Aquel tiempo en Roma, ¿cierto? En la antigua Roma, recreación, hicieron el Coliseo para que ver humanos luchando contra animales, ver humanos luchando con otros humanos. Más que todo se hizo fue con humanos para luchar contra leones, contra tigres, ¿cierto? Era un deporte fundamental para supuestamente los romanos que supuestamente a ellos les daba tranquilidad, les daba paz, ver como un león pelea con un humano. Característica del espacio geográfico. El espacio geográfico abarca dos perspectivas fundamentales.
Lo encontramos con dos perspectivas, jóvenes. Una va a ser la perspectiva locacional, ¿cierto? Esta perspectiva locacional se refiere a la ocasión, es decir, la ubicación geográfica. Y la perspectiva ecológica se refiere a los seres que lo habitan. En esta perspectiva locacional vamos a encontrar la ubicación geográfica de exactamente donde nos encontramos. Por ejemplo, si usted tira su GPS y anota allí en Google su dirección de casa, le va a aparecer un mapa, ¿sí? Donde queda en tiempo real su casa, ¿cierto? Una fotografía real de tiempo exacto de su ubicación. O si quiere ir a alguna dirección que usted no conoce, simplemente la escribe en su GPS y la ubicación geográfica se lo va exactamente por donde tiene que seguir, qué calle tomar, qué dirección es más fácil llegar al acceso, ¿sí? Y la perspectiva ecológica, que se refiere a los seres que lo habitan. Cada uno es considerado como un sistema en funcionamiento en el espacio, permitiendo así tres formas distintas de estudio. El análisis espacial, el análisis paisajístico y el análisis ecológico ambiental. Esta parte de perspectiva ecológica vamos a encontrarlo, sí, los jóvenes, donde estamos nosotros habitando, ¿lo cierto? Usted y yo viviendo aquí en Cincelejo, ¿cierto? Que no es una ciudad tan grande, pero sí es una ciudad transformada, sí, una sociedad intervenida, sí, que aún le queda por mejorar, ¿cierto? Le queda por mejorar, por así, una sociedad intervenida. Dentro de los espacios geográficos, la característica más importante que vamos a encontrar es el análisis espacial, ¿sí? Ese análisis paisajístico, donde vamos a ir nosotros, ¿cierto? De un lugar a otro. Miren que la parte paisajística varía mucho. De Sincelejo a Montería, lo vamos a encontrar un contexto, un entorno muy diferente, ¿cierto? Sea cultural, sea parte esencial de económico, ¿cierto? Otro punto, la parte ecológico-ambiental. Muchas zonas en este tiempo, vamos a ver que se renacen, o sea, se están verdes por el periodo de la lluvia, le da vida, ¿cierto? Y otras zonas donde, a pesar de que es muy hermoso, va a tener muchas inundaciones, ¿cierto? Porque la parte ecológica o ambiental no se encuentra, lo permite así, ¿cierto? Vamos con la parte ecológica, que muchas zonas tienen esa ecología, esa parte ambiental de ayudar al medio ambiente, ¿sí? De no contaminar, no ensuciarlo, pero vamos a otra parte donde las personas tiran todo el residuo al suelo, contaminan, ¿cierto? No ayudan al medio ambiente. Por otro lado, el espacio geográfico es acumulativo, o sea, contiene en sí mismo las huellas de su propia historia, que pueden rastrearse en su devenir, de modo similar a como hacen los biólogos con el proceso evolutivo. Es decir, que los rastros de las sociedades anteriores modifican el espacio geográfico y lo hacen singular tanto como las dinámicas de las sociedades vigentes. Existe también la posibilidad de que los elementos de distintos tiempos históricos se superpongan en el espacio geográfico. Digamos elementos medievales y modernos, o industriales y postindustriales. Este concepto está siendo transformado por las dinámicas de la sociedad, de la información del siglo XXI, para dar pie a nuevas formas de territorialidad, como la parte digital. Miren que la parte hoy en día, miren que tocamos un poco sobre la parte de la Edad Media y la parte moderna, cómo ese proceso de transformación del hombre llega a nosotros, ¿sí? Este proceso de geografía, para la parte de espacio geográfico de tiempo antiguo hasta tiempo de hoy moderno, se da una transformación en la sociedad, ¿cierto? Donde las sociedades son intervenidas, otras partes no son intervenidas. Vamos a tener proceso de industrial y proceso postindustrial, ¿cierto? Y ahora con los jóvenes, con esta sociedad de consumismo, de capitalismo, todo está cerca de un clic. La revolución informática, ¿cierto? Llegó para quedarse y llegó para cambiar la pauta del juego de la sociedad.